Bueno, hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar con las clases de introducción a la estadística. Esta vez nos toca clase virtual, la unidad 2, que es la que vamos a comenzar hoy. La vamos a dividir en dos clases. Estas dos clases van a ser virtuales. Vamos a comenzar con lo que son probabilidades, nociones de probabilidad y distribuciones de probabilidad. Yo voy a compartir ahora pantalla. Em, Bien. Estas distribuciones de probabilidad que vamos a ver en el día de hoy son distribuciones de probabilidad para variables discretas, y el sábado que viene vamos a estar viendo las distribuciones de probabilidad para variables continuas. Estas dos clases nos tocan virtuales, así que por favor, si tienen dudas, no dejen de consultarlas. Hay clases de consulta 2 veces por semana, clases sincrónicas, y también están los foros de consulta. Por favor, no dejen de consultar, así no les quedan dudas y podemos seguir construyendo estas bases para la materia. Hoy tienen subida la clase esta con las filminas para que puedan seguir la clase, y también están los ejercicios que tienen para practicar. También está subido en el foro de puesta en común un ejercicio que tienen que resolver y subir al foro para, digamos, recuerden que tienen que participar en al menos 2 foros de puesta en común para poder regularizar la materia, y en 4 foros si quieren promocionarla, ¿sí? El lunes vamos a estar subiendo la resolución de los ejercicios de la clase pasada. Y bueno, tienen tiempo de resolver esta parte de la unidad 2 hasta el lunes que viene. Son 9 días que tienen en total para poder resolver estos ejercicios, y siempre están los foros de dudas en los que pueden consultar. Bueno, para comenzar, ¿qué es la probabilidad, no? La probabilidad, bueno, es un cálculo matemático, y lo que nos dice es qué posibilidad existe de que una cosa, un evento, suceda cuando interviene el azar, ¿sí? Esta teoría de probabilidad comienza a estudiarse, digamos, con los juegos de azar, ¿sí? Los juegos de azar impulsaron estos primeros estudios en el cálculo de probabilidades. Y probabilidad es algo muy importante en estadística, se usa todo el tiempo, y por eso comenzamos con una breve introducción de qué es la probabilidad para después poder aplicarla en los ejercicios y en los temas que siguen en las diferentes unidades. Algo importante para tener en cuenta es que la probabilidad es un número, ¿sí?, que va del 0 al 1, o sea, permite cuantificar esta posibilidad de que ocurra un evento, pero va entre el 0 y el 1. No hablamos de probabilidades en porcentajes, un 20% de probabilidad, no hablamos en porcentajes, sino que hablamos en valores con coma, entre 0 y 1, ¿sí? La probabilidad 0 es cuando no hay posibilidad de que ese evento ocurra, y una posibilidad 1 es cuando con certeza sabemos que ese evento va a ocurrir. Y en el medio tenemos un abanico de probabilidades que nos hablan de cuanto más cerca del 1 sea ese número, hay más probabilidad de que ese evento determinado ocurra, y cuanto más cerca del 0, la probabilidad disminuye, ¿sí? Esta probabilidad se va a aplicar al análisis de experimentos aleatorios, es decir, experimentos en los cuales nosotros no podemos predecir el resultado con exactitud, qué resultado vamos a tener. Y un ejemplo que damos siempre cuando tratamos de explicar probabilidades es el ejemplo de tirar un dado, ¿no? Porque es muy gráfico para entenderlo. Nosotros cuando tiramos un dado no sabemos qué resultados vamos a tener, si vamos a obtener el 1, el 3, el 6, no sabemos.
O, por ejemplo, también, en el caso acá, el número de personas que ingresan a un consultorio en una hora, tampoco nosotros sabemos eso. Doy este ejemplo porque después lo vamos a ver en la distribución de Poisson. Este es un ejemplo Poisson. Tampoco sabemos, por ejemplo, cuántas personas van a ingresar en una hora determinada a un consultorio, entonces ahí hablamos de probabilidad. Para calcular la probabilidad tenemos bueno, la regla de Laplace, que lo que dice es que la probabilidad se calcula teniendo en cuenta el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Por ejemplo, como viendo el ejemplo gráfico del dado, ¿sí? La probabilidad, por ejemplo, de que salga un 2 es el número de casos favorables, o sea, cuántos 2 tenemos en las caras de los dados es 1, ¿sí? Tenemos una sola posibilidad, un solo resultado posible, y para que sea el 2, ¿no? Y el número de casos de números que podemos sacar de todos los resultados posibles al tirar un dado es 6, ¿sí? Nosotros tiramos el dado y puede salir cualquier número entre el 1 y el 6. Entonces, para calcular la probabilidad de, por ejemplo, que salga un 2 cuando tiro un dado, simplemente hago esta división 1 dividido 6, ¿sí? El número de casos favorables en este caso sería 1, porque es el número 2, y el número de casos posibles es 6, porque son las 6 caras que tiene el dado. Hay otra teoría, otro enfoque, que es el enfoque frecuentista, y dice que cuando nosotros aumentamos el número de pruebas, por ejemplo, lo de tirar un dado, aumentamos el número de pruebas, la frecuencia de ese suceso tiende a aproximarse a un número fijo, a un número que en este caso de los dados es un sexto, y a eso lo llamamos probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si yo tiro el dado la primera vez, puede ser que no salga el 2, ¿sí? Puede salir cualquier otro número esa única vez. Ahora, si yo tiro el dado 100 veces, ¿sí? Es esperable que una vez de cada 6 salga un 2, ¿sí? Esto es lo que dice la teoría frecuentista. Yo aumento el número de pruebas y llega un momento en el que esa probabilidad tiende a ser un número fijo, si se mantiene, ¿sí? Por ejemplo, si un experimento se realiza una gran cantidad de veces, voy a correr un poquitito la imagen para que no tape las filminas. Digamos, n cantidad de veces, si por ejemplo 100 veces, hay una cierta cantidad de veces en las que va a ocurrir el evento, como les decía yo el ejemplo del dado, y entonces se calcula así, el número de veces que ese evento ocurra realmente sobre el número máximo de veces que podría haber ocurrido. En el ejemplo del dado, yo lo tiro, ¿sí? 100 veces, y supongamos que salió, no sé, 20 veces el 2, ¿sí? El número máximo de veces que podría haber ocurrido es 100, ¿sí? Porque yo lo tiro 100 veces, si hubiera salido siempre el 2, el máximo número de veces es 100, ¿sí? Entonces, esta probabilidad, que es la frecuencia relativa, si se acuerdan, frecuencia relativa nosotros lo estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? Porque es relativa al total. Entonces, la probabilidad de un evento es esta frecuencia relativa de que suceda en una gran cantidad de intentos que repetimos, y esos intentos que repetimos tienen que ser en las mismas condiciones, ¿no? Por supuesto, si yo voy a tirar el dado, tiene que ser siempre en las mismas condiciones que lo realizo. La probabilidad tiene ciertas propiedades, ya las he nombrado con anterioridad. Una de esas propiedades que es muy importante que la tengan en cuenta porque lo vamos a usar mucho, es que la probabilidad es un número que está entre 0 y 1, ¿sí? El 1, recordemos, es cuando tenemos certeza de que el evento va a ocurrir, el 0 es cuando tenemos certeza de que no va a ocurrir, y en el medio, bueno, todos los números con coma entre 0 y 1 nos indican probabilidades.
de vuelta, lo repito, cuanto más cerca sea ese número de 1, hay más probabilidad de que ocurra ese evento. Cuanto más cerca de 0 esté ese número, la probabilidad es menor. Otra de las propiedades de la probabilidad es que cuando hay dos eventos que ocurren de manera simultánea, perdón, que no pueden ocurrir de manera simultánea, es decir, que son eventos mutuamente excluyentes, podemos sumar las probabilidades individuales, ¿sí? La probabilidad individual de que ocurra el evento A más la probabilidad individual de que ocurra el evento B es la probabilidad total de que ocurran ambos eventos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que ocurran dos o más, en este caso el ejemplo es de 2, pero pueden ser 2 o más, la probabilidad de que ocurran 2 o más eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades individuales de cada evento. Y esta propiedad la vamos a utilizar, ¿sí? Cuando veamos la parte de distribución de probabilidades, la vamos a usar mucho esta propiedad. Bueno, para tener en claro algunas definiciones de probabilidad, vamos a definir lo que es un experimento. Un experimento es un proceso, ¿sí?, a través del cual vamos a obtener una observación, vamos a tener un dato, ¿sí? Por ejemplo, siempre, bueno, seguimos con la gráfica de tirar el dado, pero bueno, es un ejemplo que es muy, muy gráfico, justamente. El experimento sería tirar el dado. Bueno, el experimento cuando es aleatorio es cuando nosotros no sabemos los resultados que vamos a obtener, están sujetos al azar. En el caso de tirar el dado sería un experimento aleatorio, ¿sí?, en el cual interviene el azar y no podemos predecir el resultado. Un evento se denomina al resultado de ese experimento que hicimos, y el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Todos los resultados que podrían haber sucedido es el espacio muestral. Y el evento es el resultado que realmente sucedió, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, si lanzo una moneda, en este caso sería mi experimento aleatorio, sería lanzar una moneda, y un evento, por ejemplo, sería que caiga cara, ¿sí? Que cuando yo tiro la moneda caiga cara. Sin embargo, cuando yo tiro la moneda puede caer tanto cara como seca. Entonces mi espacio muestral son todos los resultados posibles. En este caso de la moneda, cara y seca. En el ejemplo del dado, un evento puede ser que caiga en el número 6, que yo tire el dado y caiga en el número 6, ¿sí? O que tire el dado y que caiga impar, es decir, que caiga el 1, el 3 o el 5. Son eventos diferentes. Yo puedo decir cuál es un evento. Otro evento puede ser que caiga par, 2, 4, 6. Otro evento puede ser que caiga con números menores de 3, o sea, que caiga en 1 o en 2. Esos son los eventos. Mi espacio muestral, en el caso del dado, va a ser siempre el mismo, porque el espacio muestral son todos los resultados posibles, y en este caso, en el caso del dado, el espacio muestral está dado por todas las caras del dado, que son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, el evento es el resultado del experimento, y el espacio muestral son todos los resultados posibles, ¿sí? Entonces, para calcular probabilidades, seguimos con el ejemplo del dado. ¿Cómo hacemos para calcular estas probabilidades? Si se lanza un dado, ¿cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de que caiga en el número 6? O de que no caiga en el número 4, es decir, que caiga que sea el 1, el 2, el 3, el 5 o el 6, no el 4. Bueno, ¿cómo calcularíamos esas probabilidades? Si pensamos lo que venimos diciendo hasta ahora, la probabilidad de que caiga en 6 sería la probabilidad de que ocurra ese evento, el número de posibilidades que tiene de que sea ese evento sobre el número total de posibilidades o de resultados posibles. En este caso, en un dado tenemos un solo 6, y los resultados posibles son 6 en total, del 1 al 6, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago la cuenta para calcular la probabilidad de que sean 6, es un sexto, ¿sí? En el caso de que no caiga en 4, el planteo es muy similar. Yo puedo, ¿se acuerdan que hablamos de las propiedades, de las probabilidades? Yo lo que puedo hacer para calcular que no caiga en 4 es sumar la probabilidad individual de que caiga en 1,
la probabilidad individual de que caigan 2, de que caigan 3, que caigan 5 y en 6, ¿sí? Es un sexto, la probabilidad de cada uno de estos números, lo sumo y me da 5 sextos, que expresado con coma es 0,833, ¿sí? Es una probabilidad bastante alta porque, bueno, yo tengo un dado que tengo 6 caras y digo que salga cualquier cara menos el 4. Entonces es lógico que la probabilidad sea bastante cercana a 1, ¿sí? Es muy probable que salga uno de estos números, ¿sí? Otra forma de calcular esta probabilidad, si nosotros, por ejemplo, decimos que caiga cualquiera de los números, la probabilidad de que caiga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6 es 1, ¿no? Porque siempre que tire el dado, uno de estos números va a salir. Entonces, la probabilidad total es 1. Lo que yo puedo hacer es restarle a esta probabilidad total, que es 1, la probabilidad de que sí sea 4, ¿sí? Entonces, 1 menos un sexto me da 5 sextos y llego al mismo resultado. Entonces sería lo mismo, sumar las probabilidades individuales de todos los números menos el 4 o restarle a 1 al total la probabilidad de que caiga en 4. En los dos casos llegamos al mismo resultado, ¿sí? Lo importante es razonar y pensar qué es lo que queremos calcular y se puede llegar por cualquiera de las dos vías a este resultado. Bueno, ahora pensemos, ¿qué pasa si yo lanzo un dado? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en un número que sea menor que 10? ¿Sí? Si pensamos, todos los números del dado son números menores que 10. Entonces la probabilidad de que caiga, que sea un número menor que 10 es 1. Yo sé con certeza que va a ser un número menor que 10. Ahora, ¿qué pasa si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que caiga en 8? Si el dado tiene números del 1 al 6, la probabilidad de que caiga en 8, ¿cuál les parece que es? Bueno, es 0, justamente, porque no hay probabilidad de que caiga el número 8, porque el 8 no es uno del espacio muestral, ¿sí? Bueno, esto fue como un pantallazo muy general de probabilidades, de cómo se calcula y de estas propiedades que vamos a utilizar para hacer los cálculos después en las distribuciones que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Cuando nosotros, bueno, calculamos probabilidades, hemos visto que la teoría frecuentista dice que para determinar esta probabilidad lo que tenemos que hacer es realizar el experimento muchas veces, y este experimento cuando lo realizamos muchas veces dice que va a tener un número fijo, que es lo que llamamos probabilidad, y esa frecuencia relativa, digamos, nos va a estar indicando la probabilidad. Pero bueno, para esto tendríamos que hacer este experimento aleatorio muchas veces para calcular esa frecuencia relativa, ¿sí? Esto no es muy práctico. Entonces lo que se hace son lo que se llaman distribuciones de probabilidad, que son modelos de probabilidad que describen, ¿sí? O que representan la función de probabilidades para una variable aleatoria determinada, ¿sí? Es decir, que se define una variable que represente todos los posibles resultados de la experimentación, ¿sí? Y se elige una función que distribuya las probabilidades de estos valores, ¿sí? Yo tengo valores que va a tomar esta variable aleatoria, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tome un valor o el otro o el otro? Entonces hay una función de probabilidad, que es una función matemática, así que ya está estudiado esto, y hay distintas funciones de probabilidad para distintas variables aleatorias, para las distintas variables aleatorias. Entonces esto nos evita tener que hacer el experimento muchísimas veces para nosotros calcular esta frecuencia relativa, sino que directamente podemos calcular la probabilidad de que ocurra un determinado evento basándonos en esta distribución de probabilidad, que es la que describe, ¿sí?, el comportamiento de esta variable. Este es un ejemplo para que vean de lo que estoy hablando, es una distribución normal, ¿sí? Donde, viendo esto, nos va a recordar bastante a lo que fue el histograma de frecuencia que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Acá tenemos, esta es la función de densidad para una normal, para una variable continua, que tiene distribución normal, y lo que vemos acá son los valores
que puede tomar esta variable aleatoria, si estos resultados que podemos obtener, y cuáles son las frecuencias relativas, ¿sí?, para cada uno de estos valores que puede tomar. Esta distribución, en este caso, que es normal, lo que nos dice es que tenemos mayor probabilidad de que ocurran valores aquí en el centro de la distribución, ¿sí?, y menos probabilidad a medida que nos corremos hacia la derecha o hacia la izquierda de este centro de la distribución. Esto es para que entiendan esto que les estoy explicando, que lo que nos muestra esta función es la distribución de las probabilidades para esa variable aleatoria dada. Entonces, toda variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad correspondiente y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la función de distribución que le corresponde a esa variable que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, esta función de probabilidad va a tener una forma específica y esta forma describe el comportamiento, refleja el comportamiento de esta variable aleatoria de estudio. No se preocupen que no vamos a ver acá en la materia todas las funciones de las distribuciones de probabilidad que hay para todas las variables. Sepan que hay muchas funciones de probabilidad o distribuciones de probabilidad que describen el comportamiento de muchas variables aleatorias. ¿Sí? Lo que vamos a ver acá nosotros en este curso son funciones de probabilidad para variables discretas. Vamos a ver solamente dos funciones de probabilidad, que son binomial y Poisson, y luego la clase que viene, la función de probabilidad o la distribución de probabilidad para variables continuas, que es la distribución normal. Son las tres, y bueno, la normal estándar, que también deriva de la normal, son las tres distribuciones que nosotros vamos a ver, ¿sí? Para variables discretas y para variables continuas. Hay muchas más que están en los libros y que depende el estudio que estemos haciendo, nos podemos basar en esas distribuciones, pero bueno, nosotros no lo vamos a estar viendo en esta materia de introducción a la estadística, ¿sí? Entonces, bueno, para recordar un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿qué es una variable? Bueno, una variable es una característica que se puede medir o clasificar, ¿sí? Y la variable aleatoria es cualquier característica que es medible o clasificable que va tomando diferentes valores y cada uno de esos valores tiene una probabilidad determinada de ocurrir. Todas las variables aleatorias entonces pues tienen una distribución de probabilidad que va a describir su comportamiento y en eso nos vamos a basar nosotros para elegir qué distribución de probabilidad vamos a utilizar para analizar nuestros datos. Recuerden que las variables aleatorias pueden ser continuas o discretas, ¿sí? Una variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, generalmente estamos hablando de números con coma, ¿sí? No números enteros, sino números con coma, y una variable aleatoria discreta va a tomar valores, diferentes valores dentro del intervalo que son valores aislados, no son un continuo, sino que normalmente ejemplos de variables discretas pueden ser conteos, ¿sí? Número de, no sé, el número de gorgojos en un paquete de harina, bueno, contamos el número de gorgojos, son conteos, son variables que son discretas, ¿sí? Entonces, una distribución de probabilidad para variables discretas, ¿sí? Si esta variable es discreta y toma, como decíamos, valores aislados dentro de un intervalo, la distribución de probabilidad va a especificar todos los valores posibles de esta variable junto con una probabilidad de que cada valor ocurra, ¿sí? O sea, se asocia un valor de probabilidad a cada uno de los valores que va a tomar esta variable aleatoria cuando es discreta, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. Entonces, una forma usual de describir una distribución de probabilidad cuando la variable es discreta es a través de una función de masa de probabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de variables aleatorias discretas, hablamos de funciones de masa de probabilidad. En el caso de que hablemos de variables continuas, ¿sí? Siempre que cuando la variable es continua, es decir, que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, la distribución de probabilidad también permite determinar las probabilidades correspondientes, pero a subintervalos de ese gran intervalo, ¿sí? O sea, no estamos asociando
el nivel de probabilidad a un valor, sino que estamos asociando el nivel de probabilidad a un intervalo, ¿sí? Que pues la probabilidad de que tal variable continua tome un valor entre tanto y tanto, ¿sí? Hablamos de intervalos porque justamente son variables continuas que no toman un único valor, sino que es un continuo, ¿sí? El resultado o el valor que puede tomar esta variable. Y la forma usual de describir la distribución de probabilidad de las variables aleatorias continuas es lo que se llama la función de densidad, ¿sí? La función de masa es para variables discretas y de densidad para las variables continuas. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos como para bajar un poco a tierra con algunos números también para que se entienda. Lo que vamos a estudiar entonces son las distribuciones de probabilidad binomial y Poisson, que son para variables discretas, y normal estándar, ¿sí? Que son para variables continuas. Entonces, esto es importante que lo tengamos, lo tengamos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de binomial y Poisson estamos hablando de variables discretas y es lo que vamos a ver en esta clase, en la parte en la primera parte de la unidad 2, y las variables continuas es la clase que viene, la segunda parte de la unidad 2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la distribución binomial. La distribución binomial es una distribución que se da naturalmente cuando se realizan, ¿sí?, repeticiones independientes de un experimento, cuando este experimento tiene una respuesta binaria, que se clasifica como éxito o fracaso. Este experimento, cuando se hace una sola vez y la respuesta que puede obtener o el resultado es un resultado de tipo binario, o sea, éxito o fracaso, sí o no, se llama experimento Bernoulli. Cuando yo realizo el experimento Bernoulli repetidamente, repetidas veces, de manera independiente, obtengo lo que se llama una distribución binomial, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de lo que sería un experimento Bernoulli sería si una persona fuma o no fuma. El resultado tiene una respuesta binomial, es fuma o no fuma, uno de los dos, ¿sí? O si un paciente que está hospitalizado desarrolla o no desarrolla una infección, ¿sí? ¿La desarrolla o no la desarrolla? O un artículo en un lote, si es un artículo defectuoso o no. Entonces yo examino el artículo y digo, ¿es defectuoso o no? Tiene sí o sí, es una variable así dicotómica, tiene dos respuestas posibles únicamente, binaria, ¿sí? Entonces, en el experimento de Bernoulli, esta variable aleatoria, como dijimos recién, puede tomar uno de dos valores posibles, ¿sí? Y estos resultados son mutuamente excluyentes. Si fuma, no podemos decir que no fuma, ¿sí? Si se infecta la persona que está hospitalizada, es mutuamente excluyente con que no se infecte, ¿sí? O es uno o es lo otro. Nosotros lo llamamos de éxito o fracaso. Éxito no quiere decir que sea algo exitoso, sino que éxito sería lo que nosotros estamos definiendo. Si para nosotros el éxito sería que fume, bueno, éxito que fume, fracaso que no fume. Podemos definirlo al revés, ¿sí? Éxito que no fume, fracaso que fume. Nosotros definimos cuál sería el resultado que es éxito al que le vamos a poner un número y al otro resultado es un 0 o fracaso. Entonces la probabilidad, cuando hablamos en experimento Bernoulli y en binomial, cuando hablamos del P, estamos hablando de la probabilidad de éxito, ¿sí? De esto que nosotros definimos como éxito. La probabilidad de éxito es P y la probabilidad de fracaso es la diferencia, 1 menos P, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de ejercicios, pensar cuál es la probabilidad de éxito y a eso es lo que vamos a llamar P y a la diferencia entre 1 y P es lo que vamos a llamar la probabilidad de fracaso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es que, para hablar de probabilidades, que el 29% de los adultos en Estados Unidos fumaban cigarrillos en el 87. Entonces, la probabilidad de que fume o no fume es 0, que una persona fume o no fume basado en estos antecedentes es 0,29, ¿sí? P de éxito es 0,29. Por lo tanto, la P de fracaso o de que no fume es la diferencia, 1 menos 0,29, 0,71, ¿sí? Fíjense que siempre la probabilidad, como tenemos dos respuestas únicamente, es 0,29 más 0,71 suman 1. ¿Sí? Las dos respuestas juntos, que sería nuestro espacio muestral,
la probabilidad de que ocurra cualquiera de las dos cosas es 1, ¿sí? Bueno, entonces la distribución binomial, dijimos entonces que es esta variable discreta que va a contar el número de éxitos que tenemos en n repeticiones independientes del experimento Bernoulli, ¿sí? Yo hago el experimento Bernoulli otra vez, así. Por ejemplo, 100 veces, supongamos que lo hacemos 100 veces, me fijo cuántas de esas 100 veces, ¿sí? Salió el resultado de éxito. P es el número de éxitos en n cantidad de repeticiones del experimento. Entonces, la probabilidad de éxito es P. Sigue una distribución, digamos, esta variable discreta que cuenta el número de éxitos en n repeticiones independientes del experimento Bernoulli, sigue esta distribución binomial con estos parámetros, n y p, ¿sí? N es la cantidad de repeticiones del experimento Bernoulli y p, el p justamente es el número de éxitos sobre ese total de experimentos que hice, ¿sí? Entonces, para los parámetros de esta distribución binomial, que son la media, o sea, para calcular la media, mejor dicho, y la varianza de esta distribución binomial, utilizamos estos parámetros, n y p. La media se calcula como la multiplicación de n por p, y la varianza es n por p por 1 menos p, ¿sí? Así calculamos la media y la varianza en una distribución binomial. Acá es para que vean el ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de distribución binomial. En un primer ejemplo, ¿sí? Son 4 experimentos que hicimos independientes y P03, la probabilidad de que ocurra un éxito, puede ser cualquier cosa el éxito acá, ¿no? La probabilidad de que ocurra ese evento es 0,3, ¿sí? Entonces, para calcular la media dijimos que era n por P, 4 por 0,3, la media es 1,2, y la varianza es n por p por 1 menos p, ¿sí? N por 0,3 por 0,7 nos da 0,84. En este caso la media es 1,2, va a estar por acá. Es lógico que la media nos dé un valor con coma, aunque estos sean conteos, porque, bueno, estamos multiplicando un número entero, que es el número de experimentos, por un valor de probabilidad con comas, ¿sí? Entonces la media nos da 1,2. Fíjense algo en esta distribución es que la probabilidad, que es 0,3, la media es 0,1, la probabilidad de éxito, ¿sí? 0,3 es baja, es más cerca de 0, ¿sí? Entonces la probabilidad de éxito de que ese resultado salga, digamos, por ejemplo, que sea fumador, es 0,3 es baja, entonces vamos a tener probabilidades, ¿sí? Más altas, más cerca de los valores más bajos, ¿sí? La probabilidad de que no ocurra ninguna vez, ¿sí? Es 0,24, la probabilidad de que ocurra una vez, ese resultado o ese éxito es de 0,4, es la más alta, 0,26 es de que ocurra 2 veces, y fíjense cómo baja para que ocurra 3 o 4 veces, ¿sí? Que sean 4 experimentos, estos resultados que tenemos acá es que de los 4 experimentos que yo hago, el éxito salga en las 4 veces que yo hice el experimento. La probabilidad es muy bajita, ¿sí? Que salga 3 veces también sigue siendo baja, y estamos con probabilidades más altas en que ese éxito, ese evento, ¿sí? De éxito salga 2 veces de 4 experimentos que hago, una vez en los 4 experimentos o ninguna, ¿sí? En este caso es igual, lo hacemos 4 veces, pero la probabilidad de ocurrencia de ese éxito es más alta, es 0,7. Entonces, fíjense que tenemos mayor probabilidad, ¿sí? Acá, por ejemplo, de 4 experimentos, si la probabilidad es 0,7, tenemos probabilidades más altas acá, que salga 3 veces de 4 veces que yo hago el experimento, ¿sí? Y después tenemos probabilidades más bajitas de que no salga ninguna vez, porque si la probabilidad de que ocurra ese evento, ese éxito, es de 0,7, es lógico que tengamos probabilidades bajas de que no ocurra nunca. Entonces,
ahora lo vamos a ver con ejemplos y yo creo que va a quedar todo mucho más claro, ¿sí? De última, después pueden volver a escuchar todo ya habiendo visto el ejemplo, y entonces es como que todo va a empezar a cerrar un poco más. Los supuestos de una distribución binomial es que estos ensayos Bernoulli que yo hago son n cantidad de ensayos que son idénticos y n cantidad de pruebas, siempre tiene que ser más de uno, por supuesto, y cada ensayo va a resultar en solo uno de dos resultados posibles. Y cuando yo hago ese ensayo, ese experimento que realizo, voy a tener solamente un resultado de los dos, o éxito o fracaso, y son mutuamente excluyentes, o es éxito o fracaso, ¿sí? Estos resultados de la cantidad de ensayos que yo realizo son independientes, ¿sí? No, uno no condiciona al otro, digamos, al otro resultado, y la probabilidad de éxito que es P, es constante en cada uno de los ensayos. Esa probabilidad, por ejemplo, como habíamos visto de 0,7 en el gráfico anterior, el último gráfico que les mostré, esta probabilidad P se mantiene siempre en cada uno de estos experimentos o ensayos que son independientes entre sí, ¿sí? Esas son las propiedades de la distribución binomial, o supuestos. Entonces, esta distribución binomial tiene una función de probabilidad, que es una función matemática, así que está estudiada y es la función que va a representar este tipo de variables discretas, tienen este comportamiento, ¿sí? Esta función binomial va a servir para calcular la probabilidad del número de éxitos que voy a tener en esta cantidad n de ensayos, que es una fórmula que yo no pretendo que sepan, pero que les voy a mostrar un ejemplo ahora de cálculo utilizando la fórmula para que vean después que cuando usemos Infostat, el resultado es exactamente igual, e Infostat lo que hace es utilizar esta fórmula, ¿sí? Para la fórmula vamos a usar tres componentes. Uno es X, que es, o para esta función, ¿no? Mejor dicho, X es el número de éxitos, ¿sí? P es N es el número de ensayos y P es la probabilidad de éxito en un solo ensayo. Esa P que dijimos que en cada uno de los ensayos se mantiene constante. Por ejemplo, 0,7 en el último ejemplo que vimos, ¿sí? N factorial significa que, por ejemplo, el número de ensayos es 3, lo que yo hago con N factorial es multiplicar este valor de 3 por los valores anteriores a 3, ¿sí? Lo hago 3 por 2 por 1. Eso sería n factorial, ¿sí? Y n menos x le resto al número de ensayos el número de éxitos, supongamos que el número de ensayos es 3, para hacer una cuenta fácil, ¿sí? El número de éxitos es 1, 3 menos 1 me da 2, entonces 2 factorial es 2 por 1, ¿sí? Y x factorial también. Bueno, en este caso x era 1, es 1, ¿sí? Siempre factorial lo que significa es eso, que voy multiplicando el número por todos los números anteriores hasta llegar al 1, ¿sí? Y luego, bueno, utilizo el valor de P, en este caso 0,7, el valor de X, P está la potencia del valor de X, y después se multiplica por 1 menos P elevado a N menos X. Yo les voy a mostrar ahora un ejemplo que lo voy a hacer calcular con esta fórmula, con esta función, a mano, porque las cuentas se pueden hacer a mano, y después les voy a mostrar cómo se hace en Infostat. Pero quiero que entiendan cómo se hace, ¿sí? Supongamos que tenemos un examen que tiene 20 preguntas, ¿sí? Y cada pregunta se va a responder, dice verdadero o falso, un examen verdadero y falso. Tengo solamente dos resultados posibles, o verdadero o falso, y son mutuamente excluyentes, ¿sí? O pongo verdadero o pongo falso. Y este alumno sabe, la persona que va a realizar este examen, sabe que en el 75% de los casos la respuesta correcta es verdadera. Generalmente, históricamente, siempre en el 75% de los casos, la respuesta correcta es verdadero. Y entonces lo que hace es decidir, bueno, lo voy a hacer al azar. Por eso digo, tiro dos monedas. Tira dos monedas porque quiere decir que lo hace al azar. Entonces, caen las dos monedas y las dos monedas muestran la cara, va a poner falso. Y si las dos monedas muestran al menos una cruz seca, las dos secas o una seca y una cara, va a poner verdadero. Entonces, él realiza el examen entregado completamente al azar, y bueno, sabe que tiene una probabilidad de 0, que la probabilidad de verdadero es 0,75, porque en el 75% de los casos la respuesta correcta es verdadera. Entonces, P, esta probabilidad sería 0,75, ¿sí? Entonces, lo que se desea saber es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 14 aciertos? Más de 14 aciertos, más de 14 aciertos, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se haría cómo calculamos esta probabilidad de que tenga más de 14 aciertos? Bueno, lo que tenemos que saber es cuáles son los parámetros. Lo primero que tenemos que fijar cuando hacemos un ejercicio es cuáles son los parámetros de la distribución binomial. Sabemos que son n y p. Bueno, ¿cuál es n? Es el número de ensayos que voy a hacer. En este caso son 20 preguntas. Él va a hacer 20 veces esa elección de poner verdadero o falso. Entonces, n es 20. Y sabíamos, como dijimos antes, que el 75% de las preguntas son verdaderas, entonces P es 0,75. Entonces, bueno, queremos saber cuál va a ser la probabilidad de que respondan más de 14 preguntas, ¿sí? Entonces, partimos de este valor, de 14 va a ser el valor en que vamos a calcular, a partir del cual vamos a calcular la probabilidad. Y yo les digo ahora, les adelanto, que la probabilidad de que el alumno tenga más de 14 aciertos es 0,6172. Bueno, ¿cómo llegamos a este valor? Si hiciéramos las cuentas manualmente, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, reemplazar en esta función, en esta fórmula, los valores que sabemos de los parámetros, ¿sí? Sabemos que n era 20, que x es 14 y que p es 0,75. Reemplazo todos los valores, ¿sí? Y hago la cuenta. Entonces, en el caso de que, como dijimos que era mayor que 14, bueno, vamos a hacer la cuenta cuál es la probabilidad de que tenga 15 aciertos, ¿sí? Reemplazo n por 20, siempre va a ser 20, p va a ser siempre 0,75 y voy cambiando la x, es con lo que voy a jugar. Bueno, para 15 aciertos, reemplazo. Recuerden que este 20 factorial significa que hago 20 por 19, por 18, por 17, por 16, por 15, así hasta que llego al 1. ¿Sí? Eso significa factorial. Hago toda la cuenta y me da que la probabilidad es 0,2023. Si hago la misma cuenta para x16, o sea, cuál es la probabilidad de que sean exactamente 16 fracasos, ¿sí? Exactamente 16 fracasos, reemplazo en la función y veo que la probabilidad de exactamente 16 fracasos es 0,1897. Vuelvo a hacer lo mismo con 17, fíjense que lo único que hago es cambiar el valor de x por 17, y bueno, hay que hacer la cuenta de vuelta, que se puede hacer con una calculadora científica perfectamente con el símbolo de factorial. En Excel calculo que sí, también se puede hacer, habría que buscar cuál es la función. La probabilidad de que sea 17 aciertos es 0,1339. Para 18 es 0,0669, para 19 0,0211 y para 20 es 0,032. Recuerden que habíamos preguntado cuál es la probabilidad de que tenga más de 14 aciertos. Más de 14 aciertos puede ser 15, puede ser 16, puede ser 17, 18, 19 o 20 aciertos. Puede acertar en todas las respuestas, ¿no? ¿Cómo haríamos entonces para calcular? Bueno, ¿se acuerdan que cuando empezamos en esta unidad hablamos de que una de las propiedades de la probabilidad era la suma? Cuando los elementos eran mutuamente excluyentes, podíamos sumar probabilidades, ¿sí? Porque si él acierta 15 respuestas, bueno, no va a acertar 16. O es 15, o es 16, o es 17, o... Entonces podemos sumar todas estas probabilidades individuales, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que tenga más de 14 aciertos es sumar todas estas probabilidades individuales, ¿sí? Al sumar todo nos da que la probabilidad es de 0,6172, que es el resultado que yo les dije anteriormente, ¿sí? Surge de esto, ¿cómo se calcula? Cuando nosotros vayamos a Infostat, bueno, simplemente tenemos que ingresar los datos de los parámetros en Infostat, n y p, y decirle cuál es el valor de x a partir del cual queremos que nos calcule la probabilidad, e Infostat lo va a hacer directamente, ¿sí? Entonces, para hacer estos ejercicios de la distribución binomial en Infostat, vamos a lo que es estadísticas, probabilidades y cuantiles, y ahí dentro de probabilidades y cuantiles seleccionamos la función, la función de probabilidad binomial, que acá ven, entre paréntesis dice cuáles son los parámetros, n y p. Entonces completamos en el Infostat, en la salida, en la tabla,
¿Cuál es n? En este caso era 20, y p, que es 0,75, porque el 75% históricamente son verdaderos, entonces el éxito para nosotros es que sea verdadero, y bueno, ponemos el valor de x, 14, que queremos, que es el límite a partir del cual queremos calcular. E Infostat, cuando tocamos calcular, nos tira esta salida, donde hay 3 salidas diferentes. Ahora les voy a explicar qué es cada cosa. La primera celda, fíjense que dice x menor o igual a x chiquitita. Dice, la probabilidad de que x sea menor o igual a ¿quién? A 14. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que tenga 14 aciertos o menos de 14 aciertos es 0,382,3. 0,383. ¿Sí? Es la probabilidad de que tenga 14 aciertos o menos. Fíjense que acá también da la probabilidad de x mayor a x chiquita, o sea, la probabilidad de que x sea mayor a 14. Entonces, que tenga más de 14 aciertos es 0,6172, que es lo que calculamos nosotros a mano en la transparencia anterior, ¿sí? Esto que hicimos a mano, haciendo todas las cuentas, Infostat lo da acá en esta celda. Y acá nos da la probabilidad exacta de que tenga 14 aciertos. La probabilidad de que se saque justo 14 aciertos es 0,1686. ¿Sí? Bueno, acá yo les escribo al costado para que les quede, cuando ustedes impriman las transparencias, las tengan para estudiar, qué es lo que significa cada uno. ¿Sí? En este caso es que la probabilidad de que sea mayor a 14, que es lo que nosotros calculamos, es 0,6172. ¿Sí? Esta es la probabilidad de que tenga exactamente 14 aciertos, y la de arriba es la probabilidad que tenga 14 aciertos o menos. ¿Sí? Es como que esta probabilidad incluye menos y también incluye a la de 14 aciertos. ¿Sí? Entonces, después ahora se los voy a mostrar en Poisson, pero también acá se los voy a decir. Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que tenga menos de 14 aciertos, no 14 aciertos o menos, sino directamente menos de 14, lo que yo tengo que hacer es a esta distribución, perdón, probabilidad que está incluyendo el número 14, que es 0,3828, le tengo que restar la de probabilidad de que saque exactamente 14, es 0,1686. Yo hago esta diferencia de 0,38 menos 0,16, me da la probabilidad de que tenga menos de 14 aciertos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, se los voy a mostrar después, está en la parte de Poisson, para que les quede también registrado en los slides. Bueno, ¿qué es la distribución de Poisson? También una distribución de Poisson es para una variable discreta, pero lo que tiene esta variable discreta es que toma valores enteros, ¿sí? De 0 en adelante. Valores enteros, y es el número de veces que ocurre el evento un evento determinado que ocurre aleatoriamente en un intervalo de tiempo o de espacio, ¿sí? Entonces, binomial, teníamos el número de veces, el número de éxitos que tenemos en cada una de estas repeticiones de experimento. En Poisson es el número de veces que va a ocurrir un evento aleatorio en un lapso de tiempo, ¿sí? O en un espacio determinado, ¿sí? Entonces, en función de eso, según cómo leemos el ejercicio y qué es lo que quiere decir, si hablamos, recuerden de vuelta, de éxito o fracaso, o sea, es justamente binomial, tiene dos opciones, ¿no? Éxito o fracaso, estamos hablando de una distribución binomial. Si estamos hablando del número de veces que ocurre en un intervalo de tiempo o de espacio, estamos hablando de una Poisson, ¿sí? Entonces, esta Poisson, como es el número de veces, va a tomar valores enteros de 0 en adelante. 0, 1, 2. ¿Cuántas veces ocurre? 0 no ocurre nunca. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Son números enteros, ¿sí? Por ejemplo, una distribución Poisson sería el número de pacientes que llegan a un consultorio en una hora, por ejemplo. El número de llamadas que recibe un servicio de emergencia o de urgencia en una hora también es una distribución Poisson. El número de bacterias que hay en un litro de agua. El número de conteo de bacterias que tengo no sé, en una cajita de Petri. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la variable esta aleatoria
X va a representar el número de veces que ocurre este evento en un intervalo, de tiempo o de espacio, ¿sí? Cuando hablamos de espacio puede ser en una distancia, en un área determinada, en un volumen determinado, ¿sí? Entonces el valor que va a tomar la variable aleatoria X es un valor entero, recuerden, un valor entero entre 0 e infinito. Puede tomar cualquier valor que sea entero. Y el parámetro que caracteriza esta distribución Poisson es lambda, que es una constante que va a representar el número promedio de eventos esperados, ¿sí? En ese intervalo dado, de tiempo o de espacio, ¿sí? También hablamos de lambda como la tasa de ocurrencia de este fenómeno, ¿sí? Entonces, una de las propiedades de Poisson es que la ocurrencia o no, ¿no? En un intervalo es independiente de la ocurrencia no en otro intervalo cualquiera, ¿sí? Y dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, por supuesto. Entonces, la media de esta distribución Poisson, la media mu, es igual a lambda, y en este caso la varianza también. La varianza de la distribución Poisson también es igual a lambda, ¿sí? El parámetro que vamos a usar para Poisson es lambda, que es tanto la media como la varianza. Fíjense acá, este gráfico habla de cómo es la forma de la distribución Poisson dependiendo cuál es la media, ¿sí? En el caso de las barritas rojas tenemos acá las probabilidades, ¿sí? Y en el eje de las X tenemos el número de ocurrencia. Fíjense, cuando la media es 1, las probabilidades están, bueno, bastante cercanas a 1, las probabilidades más altas de ocurrencia están acá en 0 y en 1, luego van bajando, son más bajas a medida que nos alejamos, y ya llega un momento en que la probabilidad de ocurrencia, cuando la media es 1, de ocurrencia 6 o más, prácticamente ya es 0, ¿sí? Fíjense cómo cambia la fórmula de distribución cuando tenemos una media de 5, ¿sí? Tenemos las probabilidades más altas de ocurrencia alrededor de esta media, y a medida que nos alejamos de la media, bueno, las probabilidades van bajando hasta que se hacen 0. Y acá una media de 10 también tenemos probabilidades más altas cercanas a esta media, y después van disminuyendo. Estas probabilidades son cada vez más chiquitas, ¿sí? Hasta que se hacen 0. Fíjense que a medida que esta distribución la media es más grande, tenemos más valores, cómo se va acampanando, ¿sí? Entonces, de vuelta, la probabilidad en los supuestos de la Poisson es que la probabilidad de que ocurra un evento en un intervalo es proporcional al tamaño del intervalo, ¿sí? Si yo estoy viendo cuál es la probabilidad de que de que entren X cantidad de personas a un consultorio en un tiempo dado, si yo agrando ese tiempo, bueno, por supuesto, la probabilidad va a ser más alta, ¿no es cierto? Y bueno, los sucesos van a ocurrir de manera independiente dentro del intervalo, así también como en otros intervalos consecutivos. La función de probabilidad para la distribución Poisson es esta función, que tampoco pretendo que la sepan ni que hagan ejercicios manualmente, pero que entiendan de dónde sale. Es el número e elevado a la menos lambda, que es el parámetro de la distribución, multiplicado por lambda elevado a x, ¿sí? Que sería el número de eventos, sobre x factorial. ¿Sí? Si el número de eventos es 3, la x toma el valor de 3, factorial sería 3 por 2 por 1. Vamos a ver un ejemplo de distribución Poisson. Por ejemplo, una veterinaria recibe un promedio de 4 pacientes por día, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que el número de pacientes que llega, el número de pacientes que llegan en un día sigue esta distribución Poisson, y el promedio histórico, digamos, es de 4 pacientes, o sea que estamos hablando de que lambda es 4, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día? ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos este cálculo? Bueno, X sería 3, que es lo que yo quiero averiguar, la probabilidad de que X sea 3, ¿sí? Y como dijimos recién, el promedio de pacientes que llegan a la veterinaria es 4, lambda es igual a 4. Entonces, sabiendo el parámetro y el valor de X que yo quiero calcular, si yo reemplazo en la fórmula, es igual que hacíamos en binomial, yo reemplazo el número E, que es 2,71828, lo elevo a menos lambda, que en este 4 lambda era 4,
después lambda lo multiplico por x, que en este caso era la probabilidad de que entren 3 pacientes en un día, y dividido el factorial de x, 3 por 2 por 1. Hago la cuenta y me da 0,1954. O sea que la probabilidad de que entren 3 pacientes en un día es de 0,195, ¿sí? Si queremos hacer esta cuenta para este trabajo, para esta distribución, perdón, en Infostat, lo que tenemos que hacer es de vuelta ir a la parte de probabilidades y cuantiles, estadísticas, probabilidades y cuantiles, y buscar la distribución Poisson, entre paréntesis de vuelta, ¿sí? Igual que en la binomial, acá en Poisson nos dice cuál es el parámetro, que es lambda, y nos pregunta, bueno, ¿cuánto es lambda? Sabemos que el promedio de pacientes que entran en la veterinaria es 4, bueno, lambda es 4, y el valor de 3, que es lo que nosotros queremos averiguar, de que entren 3 pacientes, es exactamente la probabilidad de que x sea igual a 3, ¿sí? 0,1954. Es lo mismo que calculamos reemplazando los valores en esa fórmula. De vuelta, no pretendo que calculen eso, sino que entiendan de dónde viene, y esto lo hace solo Infostat por nosotros, ¿sí? Ahora, bueno, siguiendo con el mismo ejemplo, si estos 4 pacientes que llegan en un día, que es el promedio, o sea, lambda es 4, queremos saber otros, vamos a hacer otros cálculos. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen más de 3 pacientes en un día? ¿Sí? O sea, de que X sea más que 3. ¿O cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 3 pacientes en un día? ¿Sí? Que X sea menos que 3. Entonces, ¿cómo hacemos estas cuentas? De vuelta, el valor de X es 3. Nosotros queremos averiguar cuál es la probabilidad de que entren más de 3 pacientes o menos de 3 pacientes, ¿sí? Buscamos de vuelta en probabilidades y cuantiles la distribución Poisson, el lambda sabemos que es 4, le ponemos el valor de 3 como X, y como les explicaba en binomial, acá también lo que nos va a dar Infostat es la probabilidad de que X sea menor o igual a ese valor, menor o igual a 3, la probabilidad de que X sea mayor a 3 y la de que X sea igual. Entonces, para el resultado de que X sea mayor a 3 ya lo tenemos directamente acá, ¿sí? 0,567, nos arroja el resultado directamente. Ahora, para calcular el resultado de que X sea menor a 3, tenemos que hacer una cuentita que se los expliqué en binomial, lo vuelvo a explicar ahora acá, para que ya les quede registrado en la filmina. Para que X, la probabilidad de que X sea menor que 3 es, tenemos que utilizar estos dos valores, ¿sí? La probabilidad de que sea menor o igual a 3 y restarle la probabilidad de que sea exactamente igual a 3, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que X sea menor que 3 es igual a la probabilidad de X menor o igual a 3, o sea que esta está incluyendo la probabilidad de X menor a 3 y la probabilidad de X igual a 3. Incluye los dos valores. Por eso le restamos el valor de la probabilidad de X igual a 3 y nos quedamos con la probabilidad de X menor a 3, que es lo que queremos averiguar, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una cuentita matemática. Pero con estos valores que nos arroja Infostat, podemos perfectamente hacer cualquier cálculo que se requiera, ¿sí? Sabiendo cuál es el valor del parámetro y sabiendo cuál es el valor de X. Otra forma también de calcular de que X sea menor que 3 es calcular la probabilidad de que X sea igual a 2, igual a 1, igual a 0 y sumarlas, ¿no? Porque si que sea menor que 3 quiere decir que puede ser 0, que puede ser 1, que puede ser 2. Y como son eventos mutuamente excluyentes, si es 0 no es 1, si es 1 no es 2, si es 2 no es 0, podemos sumar estas probabilidades. Entonces buscamos en Infostat, ¿sí? Siempre lambda va a ser el mismo, va a ser 4, pero vamos cambiando el valor de X, ¿sí? Y lo que tendríamos que mirar acá es la probabilidad de que X sea exactamente igual al valor que nosotros le ponemos, ¿sí? La probabilidad de que sea igual a 0, la probabilidad de que sea igual a 1 y la probabilidad de que sea igual a 2 y sumarlos, ¿sí? Estamos acá aplicando uno de los, de lo que les expliqué al principio, de los conceptos de probabilidad, ¿no es cierto? Sumamos los tres, ¿sí? La probabilidad de que X sea menor que 3 es igual a la probabilidad de que X sea igual a 0, de que X sea igual a 1 y de que X sea igual a 2, sumo y nos da 0,2381, que es el mismo resultado que habíamos obtenido colocando X acá y haciendo la resta de la probabilidad de X menor o igual a 3 menos la probabilidad de X igual a 3, ¿sí? Yo sé que es mucha información, ¿sí?
Es mucha información junta, es una clase virtual, entonces a veces es difícil saber qué puntos hay que reforzar más porque no tengo el ida y vuelta con ustedes. Entonces yo les pido, por favor, que están los ejercicios subidos para que practiquen, que los traten de practicar y que traten de entender estos conceptos que vimos en esta clase virtual y que pregunten, ¿sí? Que se conecten a las clases virtuales. En la clase virtual es más un ida y vuelta, y también está el foro, cualquier cosa yo también me puedo conectar a alguna clase virtual si me piden, no tengo problema, tendríamos que organizar día y horario, están los foros de consulta también, entonces no se dejen estar, traten de entender esta clase, lo que no entienden vaya consultando y practiquen con los ejercicios, porque siempre es mucho más fácil afianzar esta teoría y estas cosas que parecen muy teóricas cuando uno hace los ejercicios y trata de entender lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá llegamos con esta parte de probabilidades y distribución Poisson y binomial. Y bueno, la clase que viene vamos a arrancar con distribución normal, que es una distribución muy importante en estadística y es sobre la que nos vamos a basar en todos los test y todo lo siguiente que vamos a ir haciendo en la materia, ¿sí? Así que bueno, buen fin de semana a todos, nos estamos viendo el sábado que viene y cualquier duda, ya saben, no dejen de consultar.